Saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Ahora una vez más, ¿sacarán sus Biblias? Las abrirás y verás cómo has creído que la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que dice, al menos en tantos lugares muy fundamentales y preceptos fundamentales, enseñanzas y doctrinas fundamentales. Ahora, al pasar por Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver lo que Jesús enseñó y cómo habían pervertido su evangelio, y cómo hoy solo escuchamos un evangelio acerca de Cristo. Un evangelio que lo exalta, por supuesto, un evangelio que lo deifica, un evangelio que dice solo recíbelo, solo acéptalo y serás salvo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Dicen que no hay nada más para la salvación hoy, pero eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es lo que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles. Entonces, abrirá su Biblia y verá a medida que avanzamos y verá el ejemplo que él dio, cómo vivió, las cosas que enseñó, las cosas que la iglesia primitiva creía. ¿Y cómo llegamos a tener ideas tan diferentes que creemos y las llamamos cristianismo hoy? Bueno, ahora estamos en Mateo, el capítulo 18, versículo 21. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces mi hermano pecará contra mí y yo lo perdonaré? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, no practicamos mucho eso hoy en día. No mucho. Sin embargo, quiero mencionar una cosa allí. Dios es muy indulgente. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y por supuesto que no creen eso hoy. Ellos creen que todo aquel que no crea en Él no perecerá, sino que vivirá para siempre en el fuego del infierno. Pero la Biblia enseña que perecerán de todos modos. Y esa es la palabra que se usa en ese dorado texto de toda la Biblia que la gente parece no creerlo. Juan 3:16. Y sin embargo, mucha gente piensa que Dios simplemente nos perdona todo el tiempo. Ahora, déjame decirte algo. Dios no perdonará a ningún hombre hasta que ese hombre se arrepienta y venga a Él y le pida perdón. Nuestros pecados nos han separado de Dios y cada uno de nosotros ha pecado. Todo el mundo ha pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y nuestros pecados han separado entre nosotros y Dios. ¿Sabes? En Isaías dice que el brazo de Dios no es tan corto como para que Él no pueda extenderlo y hacer lo que le pedimos. Isaías 59:1. Él no es sordo para que no pueda escucharnos cuando oramos, pero nuestros pecados han separado entre nosotros y Él para que Él no escuche. Ahora, Dios no oye a los pecadores. Es otro pasaje de la Biblia, Juan 9:31. La Biblia dice que Dios ni siquiera escucha a los pecadores. Dios no tendrá nada que ver con un pecador. Dios no escuchará a un pecador. Sus pecados han separado entre usted y Dios, que Él no escuchará. Isaías 59:2. Ahora, en otro lugar, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto está en el Nuevo Testamento. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. Primera de Juan 5:15. Si escucha, responderá. Me pregunto, si alguna vez te diste cuenta de eso, pero Dios generalmente no escucha la mayoría de las oraciones, porque las personas que oran no están en la voluntad de Dios, no se han arrepentido. Ahora, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, que cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él. ¿Sabes por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Y las iglesias hoy en día, casi todas ellas, por lo menos la mayoría de ellas, enseñan que si haces eso, estarás bajo una maldición. Si guardas los mandamientos de Dios, si guardas la gran ley espiritual de Dios, resumida en los 10 mandamientos, estarás bajo una maldición. Y por eso te enseñan a no hacer eso hoy.
Pero cualquier cosa que le pidamos la recibimos porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:22. Ahora bien, Dios no oye a los pecadores y el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Y hay mucha gente hoy en día que dice, oh, yo conozco al Señor, cuán precioso es conocer al Señor. Se levantan en los servicios de la iglesia y los predicadores dirán eso. Y le preguntas a ese mismo hombre, bueno, ¿guarda sus mandamientos? ¿Crees en guardar la ley espiritual de Dios? Y él dirá, no, Señor, hermano, yo no creo en eso, eso fue clavado en la cruz, yo no lo guardo. Bueno, Dios llama mentiroso a ese hombre cuando dice que conoce al Señor porque en 1 de Juan 2:4, el segundo capítulo leerá que si ese hombre dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2:4, no tiene verdad. Muchas de esas personas parlotean sobre lo maravilloso, lo hermoso y lo bueno que es conocer al Señor. Tienen un mensaje muy emotivo y sentimental. Predican de Cristo, predican mucho de su persona, te dicen lo bueno que es conocer al Señor, y no conocen al Señor más que, bueno, que cualquier animal mudo, ni pizca. Ellos no lo conocen a Él, y Él no los conoce a ellos, y Él no los está escuchando y cuando oran, y sus hermosas oraciones retóricas floridas que hacen en la iglesia. Pueden llegar tan alto como el techo de la habitación en la que se sientan, pero no ascienden al cielo. Dios Todopoderoso nunca los escucha. Dios no escucha a los pecadores, pero sí Él oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. 1 de Juan 5:15, pero ahí dice, si pedimos algo conforme a su voluntad. 1 de Juan 5:14, si nosotros en el lenguaje del Nuevo Testamento significa cristianos que se han rendido a Dios. Un joven vino a Jesucristo y dijo, ¿cómo ganaré la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Mateo 19:16. Bueno, por supuesto hoy dicen que no hay que hacer nada en absoluto. No haces nada bueno, porque solo de por sí viene. Tuercen la gracia y la convierten en una licencia. Judas dijo que harían eso, convirtiendo la gracia de nuestro Señor en libertinaje, que es permiso para cometer pecado y licencia para hacer lo que te plazca, y como nos plazca, o ellos os digan, haced según os guíe vuestra conciencia. Bien, hay camino que al hombre le parece derecho, sus fines son caminos de muerte, Proverbios 14:12. Y si haces lo que te parece correcto, te garantizo que nunca dañarás tu conciencia. Entonces, las personas que siguen sus conciencias están haciendo lo que creen que es correcto. Eso es lo que hizo el antiguo Israel. Hicieron lo que les pareció correcto, y Dios no los recibiría mientras hicieran eso. No, tenemos que rendirnos. ¿Y cómo encuentras a Dios? ¿Por qué Isaías nos dijo? ¿Y crees que no pudiste encontrar ningún camino verdadero de salvación en el Antiguo Testamento? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, el 3 capítulo, a lo largo de los últimos versículos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Jesucristo. 2 de Timoteo 3, 16 y 15. Ahora, las únicas escrituras que Timoteo conocía desde niño eran el Antiguo Testamento como las llamamos hoy. ¿Por qué al escribir esa carta a Timoteo, Pablo estaba escribiendo parte del Nuevo Testamento entonces? Y aún no había sido aceptado como parte de las Escrituras en ese momento. Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, y las cartas de Juan, el libro de Apocalipsis, no se había escrito nada en ese momento. Gran parte de la Biblia ni siquiera había sido escrita. E incluso una gran parte del Nuevo Testamento que había sido aún no había sido reconocida como parte de las Escrituras en ese momento. La Escritura que se conocía desde que Timoteo era un joven o un niño era el Antiguo Testamento. Y Pablo dijo en el escrito inspirado del Nuevo Testamento
que le podían hacer sabio para la salvación que es en Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15. Ahora bien, una de esas escrituras en Isaías, y era el libro de Isaías, usted sabe, que el eunuco etíope estaba leyendo cuando el Espíritu Santo envió a Felipe a predicarle a Cristo, y él fue bautizado y convertido. Justo del libro de Isaías. Por supuesto que estaba leyendo el capítulo 53, pero en él, creo que es el capítulo 55 de Isaías, leíste cómo encontrar al Señor. Y decía buscar al Eterno mientras puede ser hallado. ¿Y tú, cómo lo buscas? ¿Cómo vas a encontrar a Dios si realmente quieres conocerlo? Cuando se trata de conocerlo, realmente solo hay una manera. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Ese es el versículo 6 en Isaías 55. Llamadlo en tanto que está cercano. ¿Cómo vas a hacer eso? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55, 6 y 7. Esas son las cosas que te parecieron correctas y las cosas que nunca te hirieron la conciencia. Oh no, tu conciencia no te ha molestado. Aquí hay un hombre que ha estado siguiendo su conciencia. Él ha estado haciendo lo que dijo el predicador. Aquí hay un hombre que ha estado aceptando a Cristo el Salvador. Él pensó que estaba convertido, pero no lo estaba. No más que un animal tonto, ni un poco. Porque Jesús dijo, en vano me adoran, eso está en el séptimo capítulo de Marcos, en vano. Me adoran enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres y anulando la ley de Dios por vuestras tradiciones humanas. Marcos 7, 7 y 13. Y cuando haces eso y tratas de aceptar a Jesús y adorar a Jesús, Él dijo que lo haces todo en vano. Dios no te está escuchando en absoluto. Dios no te está salvando. Yo les digo que hay millones de personas que creen tener salvación. Han sido adormecidos por una falsa enseñanza sentimental, por una especie de doctrina emocional, pero no es sana doctrina. No es la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el espíritu de una mente sana. Segunda de Timoteo 1:7. Y habla la verdad según la palabra de Dios. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y la han calumniado, la han pervertido, la han escupido en la cara y la han puesto patas arriba, hasta que han torcido la Biblia para decir exactamente lo contrario que los hombres tratan de representar de lo que realmente dice. Dios nos ayude a abrir los ojos. Ahora, Dios dice aquí, la manera de buscar al Eterno mientras puede ser hallado es esta. Versículo 7, Isaías 55. Deje el impío su camino. Ese es el camino que le pareció recto. Ese es el camino que nunca hirió su conciencia. Oh, no lo hizo lo que hirió su conciencia. Aquí está un hombre que hizo exactamente lo que su conciencia le mostró que debería hacer. Esa es su propia manera. Y aquí encontramos que el camino del cristianismo y el camino para encontrar a Dios es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esos son sus propios pensamientos humanos. Y vuélvase al Eterno, y Él tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Entonces Dios comenzará a escucharlo. Te diré cuándo Dios comenzará a escucharte. Él no escuchará a los pecadores, sino en el momento en que te arrepientas, en el momento en que te vuelvas a Él para que te perdone, en el momento en que abandonas tus caminos y abandonas tus pecados, y eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es dar la vuelta e irse por el otro lado. El arrepentimiento es arrepentirse tanto por la forma en que te has estado comportando y las cosas que has estado pensando y las cosas que has estado haciendo, que te das la vuelta para ir por el otro lado. En otras palabras, abandonas esas cosas, abandonas tu propio camino, abandonas el camino que no hirió tu conciencia, pero que parecía correcto a tu propia conciencia. Tienes que abandonar ese camino y encontrar el camino de Dios. Jesucristo dijo que el hombre vivirá de toda palabra de Dios. Mateo 4:4. La Sagrada Biblia.
¿Sabes la diferencia entre los verdaderos cristianos y todos estos pseudo cristianos que profesan el cristianismo? Ahora, mis amigos, den la vuelta a este espejo, mírenlo, veamos dónde están. Te preguntas esto tú mismo en tu propia conciencia interna. Míralo con tu propio corazón, aquí está. El hombre vivirá de toda palabra de Dios, Lucas 4:4. Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Muy bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Eso está todo en la Biblia. Ahora, aquí está la diferencia. El verdadero cristiano genuino es aquel que ha abandonado su camino y que mira la Biblia con asombro y que se da cuenta de que la Biblia es la santa palabra de Dios y que reconoce por tanto a la Biblia como autoridad suprema y que considera a Dios como el gobernante supremo sobre su vida y se ha rendido al gobierno de Dios y Dios ha revelado sus leyes y su camino y su voluntad en la Biblia. Y por lo tanto es un hombre que considera a la Biblia como autoridad suprema. Y tiembla ante la palabra de Dios y teme hacer algo contrario a ella, y tiene hambre y sed de la justicia que es meramente el camino de Dios, el camino de la Biblia por el Espíritu Santo dentro de él que le hizo ir por ese camino. Eso es rectitud. Todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172. Y el verdadero cristiano es el que se entrega a Dios. Y la forma en que lo haces es que realmente te rindes a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y la consideras como la autoridad suprema. Ahora, he conocido a mucha gente que, ellos pueden decir, ¿cómo? Qué lindo es conocer al Señor. Tienen todo ese sentimiento, tienen toda esa emoción. Hablan largo y tendido sobre el Señor Jesucristo. Hablan de cómo lo aman, pero no harán lo que Él dijo. Lo desobedecen, lo crucifican de nuevo, lo escupen en la cara, como los que lo crucificaron allá atrás. Porque con la boca lo reconocen, pero con las obras lo niegan, siendo desobedientes y abominables. Eso está en Tito, en su Nuevo Testamento, el primer capítulo, y creo que es el versículo 16, si no me equivoco. Está en el primer capítulo de Tito. Les digo, mis amigos, ahí está el camino y hemos sido guiados por un camino diferente. Bueno, no mucha gente quiere perdonar hasta 70 veces 7, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo que hiciéramos. Mateo 18:22. Por lo tanto, versículo 23, ahora estamos de vuelta en Mateo 18. Por tanto, el reino de los cielos, Mateo 18:23. Permítanme recordarles de nuevo que de no significa en, es el reino de los cielos, lo que significa que el cielo gobierna, el cielo lo posee, el cielo lo guía y lo gobierna. Es un reino formado por personas que son gobernadas por Dios. Usted sabe que Dios Todopoderoso ha sido presentado como una especie de creador que creó una materia muerta. Hace tanto tiempo que nadie lo recuerda. Y Él se ha ido y es impotente y no está activo hoy. Y que Dios no ve ni oye lo que hacen. Y se les ha enseñado que deben amar a un Señor Jesucristo, pero han oído predicar a un Jesús diferente, uno que vino a golpear la ley de su padre en la cabeza y abolirla. Ese era un inteligente Alec que sabía más que su padre. Ahora, ese no es el Jesús de la Biblia en absoluto, pero ese es el tipo de Jesús en el que algunas personas creen y realmente no conocen a Dios. Ahora, déjame decirte que Dios creó la fuerza y la energía. Dios puso en movimiento todas las leyes que están activas y que se mueven, todas las leyes de la física, todas las leyes de la química, todas las leyes que son poderes y fuerzas que están activas y en movimiento. Dios Todopoderoso los pensó. Dios elaboró el patrón y pensó en la idea y creó esas fuerzas y esas energías, y Él las puso en movimiento en forma de leyes. Y esas leyes son la forma en que Dios gobierna toda la creación hoy. No solo esta tierra, sino todos los planetas, todo el universo. Dios es el gobernante supremo. Sabes que no escuchamos mucho a Dios presentado como gobernante. La gente no piensa, bueno, será mejor que me cuide. He estado desobedeciendo a Dios y será mejor que me preocupe por lo que Dios piensa. E incluso cuando piensan que Dios se presenta como un viejo monstruo duro y severo
que quiere que hagamos cosas que son contrarias a nuestros mejores intereses. Y así escuchas hoy que la enseñanza común de aquellos que se han apartado de la verdad de Dios tratan de maldecir a Dios y son hijos desobedientes, hijos rebeldes de dura cerviz que no escuchan la ley del Eterno. Y tratan de decírtelo y describirte y usar la psicología contigo para hacerte creer que la ley de Dios es muy contraria a tus mejores intereses. Dios es es el tipo de Dios en el que pensó Herbert Spencer. Es una criatura vana, tiene más vanidad que cualquier humano mortal que jamás haya respirado. Ese es el tipo de Dios al que miran. Pero ese es un Dios de la imaginación humana. Ese no es el verdadero Dios creador. Piensan en Dios como alguien cuya vanidad se hace cosquillas si sufrimos, que quiere que seamos infelices, que quiere que renunciemos a todo lo que es realmente bueno para nosotros, y cuyo camino es contrario a nuestros mejores intereses, a nuestra felicidad, a nuestro bienestar, y en consecuencia piensan que la ley de Dios es algo terrible, terriblemente dura, y es contraria a nosotros. Justo lo contrario es la verdad. ¿Sabéis que la mayor dádiva del amor de Dios a la humanidad fue su ley? ¿Lo sabes? La ley de Dios es la forma en que puedes encontrar paz mental y deshacerte de todos tus miedos y preocupaciones. La ley de Dios es el camino a toda clase de paz, y paz con tu prójimo. La ley de Dios es el camino del amor, y el amor es lo más conmovedor y alegre que podría suceder. Y la ley de Dios es el camino a la prosperidad. La ley de Dios es el camino a todo bien para los seres humanos. Y la única razón por la que nuestras vidas están vacías, la única razón por la que tenemos temores y preocupaciones, y por la que tenemos enfermedades y dolencias, y por la que tenemos todos nuestros dolores, problemas, sufrimiento y angustia, es porque la humanidad es tan obstinada en rebelión que ha estado violando la ley de Dios y burlándose del amoroso Creador cuya misericordia es mayor para con nosotros que la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuándo despertaremos, amigos míos, y nos daremos cuenta de que Dios es amor? Y que la ley de Dios es amor, y el amor es el cumplimiento de esa ley, y se necesita el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:5. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios trabaja mano a mano con la ley de Dios. Ahí está la mayor dádiva de amor que Dios tiene para nosotros, su ley y su Espíritu que nos da vida eterna. Pero Dios no dará vida eterna a nadie que no haya abandonado su propio camino, que no se haya rendido al camino de Dios, porque el camino de Dios es el camino a la felicidad humana, el camino a la alegría humana. Dios Todopoderoso no te prohíbe hacer una sola cosa, excepto aquellas cosas que te van a hacer daño y te harán infeliz porque Dios te ama. Y la ley de Dios es el amor. Oh, ¿cuándo podemos venir a ver eso? Y ver que estas personas que odian esa ley de Dios y tratan de representarles que es un camino malo y que Dios está equivocado y Dios es malo y Dios cometió un error, pero que pecando, humanos mortales que deben arrepentirse y se avergüenzan de sí mismos y se hacen infelices a sí mismos y a los que los rodean, tratan de decir, pues estás bien, te limpias la conciencia, estás bien, Dios es el que está mal. Y ¿cómo pueden difamar la ley de Dios? Y ¿cómo odian al siervo de Dios que les dirá la verdad sobre la ley de Dios? No tienen más que odio y son bastante viciosos algunos de ellos. Bueno, Dios te ayude a abrir tus ojos y tu mente y darte cuenta de que Dios nos puso aquí con un propósito. Y ese propósito realmente es cumplir su ley. Y ese es el camino a la felicidad y todo lo que quieras. ¿Qué tiene de malo? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo se compadeció cuando se arrepintió y cuando suplicó misericordia. Se compadeció y lo soltó y lo perdonó la deuda. Mateo 18, 23 al 27. Pero el mismo siervo salió. Mateo 18, 28. Tan pronto como estuvo libre, ya sabes, él era como mucha gente, claman a Dios por misericordia. Sí, buscarán a Dios cuando estén en problemas y en el momento en que Dios escuche y responda su oración, si están enfermos. Él los sana, o si están en aflicción, Él se la quita, y tan pronto como salen del apuro vuelven a pavonearse.
no tienen tiempo para Dios. He conocido a personas así. Conozco a un hombre una vez. Estaba tan enfermo que simplemente estaba gritando a Dios por misericordia. Pensó que iba a morir. Realmente no había vivido una buena vida cristiana, pero prometió que lo haría e hizo todo tipo de promesas a Dios si Dios solo lo sanaba. Bueno, Dios lo aceptó. De todos modos, solo fue envenenamiento por tomaína y estaba bien a la mañana siguiente. Y unos meses más tarde, este hombre había prometido que estudiaría la Biblia y todo, y yo iba a estudiarla con él, pero parecía que nunca tenía tiempo. Y dije, bueno, escuche, ¿por qué no podemos, cuando podemos reunirnos aquí, íbamos a estudiar la Biblia juntos? Él dijo, ¡ay, diablos, Herbert! Dice, no tengo tiempo. Fue hace años y ese era su lenguaje. Y yo, te estoy dando la expresión exacta de la jerga para que entiendas el espíritu con el que lo dijo. Y simplemente no tenía tiempo. Solo tenía tiempo para Dios cuando estaba realmente en problemas, ¿sabes? Hay mucha gente así. Sé que tú no, por supuesto. ¿O sí? Ahora, tal vez lo seas. Bueno, no estoy acusando a nadie. Solo te digo la verdad. Y si has sido así, espero que no lo seas más. Bueno, en fin, este hombre era así, solo que era un poco peor. Sigamos leyendo. Toda aquella deuda te perdoné. Era una deuda muy grande, porque me deseaste. ¿No debiste tú también tener compasión de tu consiervo, así como yo tuve compasión de ti? Y su señor se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también ahora, escucha esto, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 28 al 35. Eso es lo que hacen, sus obras, y hay una enseñanza acerca de las obras. Y te dicen que no hay obras en la religión cristiana hoy. Dios nos ayude a ver y entender. Ahora, ven, esa es la imagen de Dios habiéndonos perdonado, y Él nos perdona algo que vale. Bueno, 10,000 talentos, y cada talento vale 2 o 3,000 dólares. Eso sería muchos millones de dólares, ¿no es así? ¿Qué significa esa cifra realmente rápido? 1,000 es 1,000,000. 10,000 serían 10 millones y si son 2 probablemente serían 20, 30 millones de dólares. Y creo que fue como 2,000 dólares en dinero estadounidense hace años. Y sería como 3 o 4 veces eso, probablemente 50, 60, 70 millones de dólares. Ahora, realmente lo que Dios nos perdona a usted o a mí, mis amigos, es una deuda mucho mayor que eso. Es una deuda mucho más grande que eso. A veces no queremos perdonar a otro, pero permítanme decir esto. Dios no anda diciéndoles a todos mientras todavía son desobedientes y mientras no se han arrepentido. Está bien, te perdono. Dios no hace eso. Dios no escucha a los pecadores, aclaremos eso. Dios no perdonará a nadie hasta que esa persona se arrepiente y venga y caiga y diga, Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero cuando te arrepientes, cuando abandonas tu camino, eso es arrepentirse. Cuando abandonas tus pensamientos, abandonas la forma en que has estado pensando. Abandonas la forma en que has estado actuando y haciendo. Y te vuelves al camino de Dios y te das cuenta de que la Biblia es el camino de Dios. Y vives de cada palabra de Dios y reconoces la Biblia como la autoridad suprema en la vida y en todo este universo. Porque es la palabra de Dios y eso es reconocer la autoridad de Dios. La Biblia es meramente su palabra escrita. Jesús es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita y Jesús es la palabra viva. Y las palabras de la Biblia son vida y son espíritu, también en lo que a eso se refiere. Ahora, cuando te vuelves a ese camino y te apartas de tu propio camino, ya no eres un pecador. Y luego si le pides a Dios que te perdone, Él te escuchará. Entonces, si acepta a Jesucristo como su Salvador, Él entrará y vivirá su vida en usted. Pero, ¿ven por qué Jesucristo no puede entrar en su corazón? Él no puede entrar en tu vida hasta que hayas abandonado tu camino, hasta que hayas abandonado tus pensamientos,
hasta que haya dado la vuelta dispuesto a seguir el camino de la Biblia. Te diré por qué. Porque si Jesucristo entra en ti y no eres salvo, y Él no es tu Salvador, a menos que Cristo esté morando en ti, y si Cristo está morando en ti, vivirá en ti el mismo tipo de vida que vivió en esta tierra hace 1900 años. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy sí está en ti, y será mañana y para siempre. Hebreos 13:8. Ahora, Él es la palabra viva. Él guardó los mandamientos de su Padre. Y si no abandonas tus caminos, Él no puede. Él tiene que vivir tu vida por ti y tú le dejas vivirla. Como dijo Pablo, estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. No era Pablo viviendo su vida, era Cristo viviendo por él. Y Cristo no puede vivir tu vida por ti mientras seas obstinado y rebelde siguiendo tu camino, porque sus caminos no son tus caminos y tienes que abandonar tus caminos y darte la vuelta y estar dispuesto a dejar que Él viva tu vida para vosotros, su camino, que es el camino de la Biblia, porque Él es realmente el arquitecto divino y autor de la misma. Y ahí está. Oh, es claro y simple si solo queremos verlo. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Oh, se acabó el tiempo. Escucha, ¿quieres leer estas preciosas verdades, aclarar esto, aclarar tu mente? Vas a estar en un torbellino por un tiempo.